¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 9, Acercamiento a las TICs y TAC en la capacitación docente. Actividad 1, Video sobre las tablas 1 y 2. En relación a la tabla 1, elaboración propia a partir del libro, es importante partir de las aportaciones establecidas tanto por el autor Charles Wehrmeyer, que habla sobre la individualidad de los estudiantes para aprender respecto a sus tiempos y obviamente a su ritmo, así como lo establecido por el autor Michael Moore, considerado uno de los tres grandes teóricos de la educación a distancia, cuya aportación se establece respecto al concepto de esta educación a distancia, porque esta parte de considerar la autonomía de los estudiantes para determinar cuáles son sus objetivos en relación al aprendizaje y reconocer así las mejores estrategias de estudio. Es por ello que este proceso de enseñanza-aprendizaje que consideran los grandes profesores y que establecen guías específicas para este aprendizaje, influyen directamente en los conocimientos, en los tiempos, en los métodos, en esta enseñanza y por obviedad de circunstancias en la responsabilidad y la autonomía que hoy tienen los estudiantes, siendo esta una característica esencial de la educación virtual. ¿Por qué? Porque los estudiantes hoy eligen no solamente los métodos y mecanismos en los cuales van a aplicar este proceso de enseñanza a determinados tiempos y espacios de conformidad a sus necesidades. Esto les da una mayor responsabilidad para decidir y reflejar este conocimiento adquirido. Es por ello que respecto a este cuadro comparativo que nos muestra el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y lo que también hoy se entiende como estas tecnologías de aprendizaje y conocimiento significativo, pues nos deja ver claramente cuáles son estas grandes aportaciones por los dos autores. Por su parte, Charles Wehrmeyer, que habla de esta teoría del estudio independiente bajo un constructo que se sitúa en la denominada educación a distancia, en relación a la independencia del alumno con determinadas características. Una de ellas es que el estudiante debe de ser capaz de funcionar en cualquier lugar, incluso con un estudiante propiamente. Entonces, bajo estas características, se requiere de un compromiso fundamental cuando reflejamos este aspecto de adquirir un conocimiento. Otra característica nos habla de su responsabilidad del estudiante, toda vez que si necesita realizar determinadas actividades para conseguir un conocimiento de calidad, pues requiere también una coordinación entre tiempo, en dedicación y estrategia de estudio. De tal forma que la característica tercera nos habla de que los profesores como tal ya no son los guardianes y solamente se convierten en una guía, en el facilitador del conocimiento. Otra característica nos habla de más oportunidades de aprendizaje, porque tenemos varias opciones también de allegarnos de información adicional que nos permita entender o estructurar mejor el tema o conocimiento central base. Otra característica también nos habla de utilizar métodos que hayan mostrado ser efectivos. De ahí que podemos comparar el resultado obtenido con el establecido y determinar si queremos reestructurar, pues sobre todo nuestros métodos empleados. También otra característica nos habla de combinar medios y métodos, ¿sí? De tal forma que de esta combinación se puede emplear o diseñar una mejor estrategia conforme a nuestras necesidades. Otra característica es hacer el rediseño de los cursos, puesto que en la medida en que incluso los contenidos se van actualizando, pues requiere esta reestructuración, esta actualización, ¿sí? de los mismos cursos. Otra característica nos habla sobre la adaptación a las diferencias individuales, ya que cada persona tiene una forma de aprender
una habilidad de captar determinadas ideas, conceptos de manera diversa. Entonces, de ahí que este proceso de estudio también se deba de ajustar, ¿no?, a las necesidades de cada persona. Otra característica nos habla de evaluar simplemente el rendimiento sin barreras, ser muy objetivos y confrontar cuál es nuestro nivel de aprovechamiento. Otra característica es que a su propio ritmo de aprendizaje, el estudiante coordina sus tiempos y espacios. De conformidad a lo que establece en esta teoría del estudio independiente el autor Michael Moore, en este mismo sistema de clasificación del aprendizaje, nos muestra también características que debe de tener todo estudiante y de ahí que habla de que sean autónomos, ¿no? Determinar cuál es el tiempo que se le va a dedicar para cada actividad en la conformidad de sus necesidades y tiempos específicos. Otra característica que menciona el autor es que no autónomos y que estos son determinados por el profesor. Si bien esta corriente clásica ha sido notablemente evolucionada, pues ya convierte este esquema interesante, pero que al final del día se reconoce que el tener un conocimiento selectivo de incluso filtro para este conocimiento significativo, pues previamente se le establece al profesor. De ahí que también habla Michael Moore de otras características o aspectos fundamentales que reconocer en este proceso de la teoría de estudio independiente y nos habla de la autonomía del alumno en el establecimiento de objetivos, ¿no? El estudiante marca cuáles son los logros que desea alcanzar y de ahí reestructurar la aplicación de métodos y técnicas para lograrlo. Asimismo, otra característica es la autonomía del alumno en cuanto a los métodos de estudio, puesto que éste se debe de ajustar a las necesidades del estudiante que imponga al establecer el objeto de estudio. Asimismo, una autonomía del alumno en cuanto a la evaluación, de tal manera que el estudiante ya pueda evaluar los resultados obtenidos y si estos satisfacen, ¿sí?, las metas que previamente se han determinado. Asimismo, Charles Weddermeyer determina características del aprendizaje a distancia y habla, la primera de ellas, que el estudiante y el profesor están separados. No es necesariamente que reflejen este proceso clásico de que un estudiante escucha a un profesor y solamente es el proceso básico para acceder a conocimiento, sino que hoy en día, incluso con el tema de las tecnologías de la información, pues modifica ya la manera en cómo van a interactuar tanto estudiante como profesor. Otra característica en este aspecto que menciona el autor es que los procesos se llevan por escrito o por otros medios. Bien, una característica más habla de la enseñanza individualizada, de tal forma que el proceso se vuelve más específico, más concreto, de conformidad a las estrategias de estudio muy específicas. Asimismo, otra característica es un aprendizaje por medio de la actividad individual del estudiante, ¿no? Entonces, en la medida que el estudiante despliega sus métodos, sus técnicas para adquirir un conocimiento más enfocado al objeto de estudio, pues de ahí que se requiere plasmar este mecanismo de estudio también desde este enfoque individual. Otra característica nos habla cómo el estudiante debe de construir un escenario adecuado, cómodo, ¿sí?, para que sienta que tiene los elementos suficientes, y eso también habla de su comportamiento y que no tenga algunos temas de distracción. Por lo tanto, el estudiante también debe de construir este espacio a sus necesidades. El estudiante también, como otra característica, debe ser responsable de su ritmo, de tal forma que los tiempos que determine sean suficientes y que sean los tiempos solo, exclusivamente para este proceso de enseñanza y no caer en actividades recurrentes sin sentido.
Finalmente, Michael Moore también habla de estas características del aprendizaje a distancia y él determina la primera de ellas sobre la posibilidad de una comunicación bidireccional, donde el uso de las tecnologías, ¿sí?, permite estar en un momento y espacio distinto se habla del profesor y el estudiante, pero que no se pierda este seguimiento de ambos. Otra característica nos habla de la estructura que da respuesta a la necesidad del alumno individual y que pues esto también refleja los métodos y técnicas que se tienen que aplicar en base a las necesidades individuales del estudiante. Otra característica nos habla de la autonomía del alumno, lo cual aquí coinciden sobre este aspecto de que el estudiante ya es el quien de manera autónoma trabaja, desarrolla actividades que de conformidad a su objeto de estudio le dan ese conocimiento significativo. Otra característica nos habla de que el estudiante dirige el aprendizaje y acepta su responsabilidad, de tal forma que en la medida en que va avanzando en los temas que se le ha asignado para el estudio, pueda lograr dirigirse a sí mismo, y esto implica que si avanza muy rápido o demasiado lento, pues eso implica su compromiso. Y otra característica es que algunos de los adultos pues requieren objetivos claros, ¿no? Y esto representa el resultado del aprovechamiento académico. En este entonces, podemos concluir que el proceso de enseñanza, pues, parte de que los profesores hoy en día son guías del aprendizaje, son facilitadores del conocimiento y no nos quedamos sobre ese sujeto que impone los temas y no atiende a las necesidades hoy, tanto de los estudiantes como los tiempos modernos, y de ahí que la evolución en cuanto a sus métodos de enseñanza también deban de establecerse de conformidad a los tiempos en los que nos vamos desarrollando como estudiantes, ¿no? Y de ahí este proceso de enseñanza. Por lo tanto, esto es parte esencial de las características en la educación virtual que podemos sobre todo resaltar de lo que estos autores nos refieren. Asimismo, esta tabla 1, repito, sobre esta elaboración propia a partir del libro, pues nos muestra esta gran importancia sobre la educación a distancia y hoy en día la autonomía de los estudiantes para obtener los mejores resultados y el establecimiento de las mejores estrategias de estudio. Asimismo, debemos señalar que en esta etapa, en cuanto al acercamiento a las TICs y las TACs, en la capacitación docente, nos muestra una fase de estudio muy específica. Parte desde identificar metas instruccionales hasta pasar a la redacción de objetivos, ¿sí? De ahí que surja esta necesidad de realizar un análisis instruccional y de ahí la revisión de la misma genera ese desarrollo de instrumentos de la propia evaluación, que da como resultado la implementación de estrategias instrumentales. Se establecen también estas herramientas de trabajo como materiales instruccionales y de ahí que se genere la evaluación formativa, una evaluación sumativa y de todo este proceso de trabajo se enfoca un análisis en cuanto al contexto y obviamente un análisis en cuanto al aprendizaje mismo. De ahí que es un esquema del uso de las tecnologías de la información y comunicación con este proceso de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Asimismo, podemos determinar que la estructura del curso de capacitación parte de un modelo de diseño instruccional. Los autores Dix y Carey determinan, por ejemplo, en un proceso sistemático que comprende determinadas etapas. La primera de ellas es identificar metas instruccionales. Entonces,
de tal forma que este proceso permita alcanzar, ¿sí?, estos objetivos, pero de una manera muy concreta, y de ahí que se requiera establecer un modelo directo, ¿sí? Y posteriormente ya se desarrolla ese análisis instruccional para determinar si los alcances logrados en cuanto a las metas establecidas son los correctos. Otra característica que nos habla sobre la redacción de objetivos, pues nos van a permitir verificar, ¿sí?, que el proceso se lleve de manera adecuada. De ahí que pasemos a la característica de analizar el contexto, y los propios aprendices establecerán en este proceso de estudio cuál es el mejor curso de capacitación estructurado. Asimismo, tenemos otra característica que es el desarrollo de los instrumentos de evaluación, y de esta manera se puede lograr ya mejor un curso más específico en cuanto a su proceso de enseñanza. Asimismo, otra característica nos habla de estos materiales instruccionales y la evaluación formativa y sumativa, que esto permite hacer la comparación real y determinar o rediseñar el curso de ser necesario, ¿no? De ahí que tengamos este tema de la estrategia instruccional, de que de conformidad a lo que plantean los autores Dick y Carey, pues se habla de la importancia de contar con este modelo de diseño instruccional sistemático y sistémico. ¿Por qué? Al determinar contenidos y actividades, así como procesos de evaluación, se podrá verificar si estos están debidamente integrados en un proceso holístico de aprendizaje. Con el proceso de diseño de una capacitación bajo estos elementos, pues permite conformar, por ejemplo, en el equipo de un trabajo que va a ser compuesto por 2 expertos, ¿sí?, disciplinares, que hablen sobre la gestión educativa, así como un diseñador instruccional, un editor de estilo, 2 diseñadores gráficos y un programador, pues brinda mayor certeza, una mayor certeza, perdón, en cuanto al establecimiento de estas estrategias instruccionales. De ahí que venga precisamente el resultado del comparativo de la tabla 2, que nos señala educar en la era digital, pues ya la teoría de la industrialización de la enseñanza tiene determinadas características dentro de la formación tradicional como de las características del aprendizaje a distancia, y en este enfoque la referencia que nos da el autor Otto Peters nos habla que es un tratado sobre la educación, este constructo. Antes de la denominada era industrial, pues no se podía, ¿sí?, acceder o incluso determinar la existencia de una educación a distancia. Es por ello que el autor habla de la terminología en cuanto al análisis de la educación a distancia con determinadas características. Una de ellas, la racionalización, que es el uso de medidas para disminuir la cantidad necesaria de entradas de energía, tiempo y dinero. Asimismo, otra característica que es la división del trabajo, donde esta división en cuanto a una tarea que parte de un subcomponente o subtarea que lo vuelve más simple. El tema, de manera de ejemplo, es lo relacionado con una asesoría por diferentes personas de conformidad a su grado de conocimiento. Otra característica que nos menciona este autor es la mecanización, es decir, el uso de máquinas en el proceso de trabajo, que se da más en este esquema de e-learning, ¿no? Otra característica es la denominada línea de montaje, donde hay personal que diseña, imprime, distribuye y puntúa el material de trabajo para tener una mejor organización desplegada. Otra característica que nos habla es sobre la producción en masa, ¿sí?, y que esta permite llegar a una mayor población. Otra característica es el trabajo preparatorio, que es desarrollado previo del curso a distancia, y la planificación, muy importante en la fase del desarrollo.
Otra característica es la organización, donde se requiere de una disposición general o permanente para una actividad orientada con un objetivo y de ahí que se busquen determinados documentos. Otra característica también es los métodos de control científico que se utilicen, como por ejemplo los métodos para el análisis del proceso de trabajo. Otra característica es la formalización, donde obviamente todos los actores van a determinar con exactitud y de manera previa cuáles serían estos métodos de manera científica más adecuados para el proceso de enseñanza. Otra característica es la formalización, ¿sí? Donde todos los actores determinados con previa preparación, con exactitud, hablan sobre estos contenidos de una manera más estructurada. De ahí que otra característica nos hable de la estandarización. Menos productos y de una manera restringida va a permitir una organización, ¿sí? Y de ello se genera la actividad con un aspecto más barato en cuanto a el producto, lo que implica, ¿no? Y otra característica también nos habla de el cambio de función, donde se puede dar este cambio en el papel del proceso de producción o la tarea específica, en el caso, por ejemplo, de lo que representa o le toca realizar al profesor. Otra característica más es la objetivización. Y ello implica una mayoría en cuanto a las funciones que se objetivan y de ahí el establecimiento de los contenidos. Otra característica es la 14, concentración y centralización. ¿Sí? Concentramos el capital y administramos de una manera centralizada esta era digital en cuanto al monopolio en el mercado. Y de ahí que una misma institución puede impartir un curso a una gran cantidad de personas, una gran cantidad de estudiantes, de conformidad a las necesidades o la denominada división del trabajo. Bien. Esto habla como tal de las características del aprendizaje a distancia como una forma industrializada en la enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la educación convencional, en lo que se denominaba una forma preindustrial de la educación, hoy en día representa la necesidad de incorporar un trabajo preparatorio para el desarrollo de cursos a distancia y que estos puedan ser efectivos, pero depende mucho del proceso de planificación y organización que se le dedique al mismo. De tal forma que la formalización de los cursos en los objetivos del aprendizaje parten ya de este nuevo modelo de aprendizaje a distancia que solo puede, en cuanto al factor económico, lograr una concentración de los recursos disponibles. En este sentido, la tabla 2 determina que las instituciones educativas, pues, representan hoy el desarrollo de la educación a distancia con la implementación de este modelo de gestión empresarial de conformidad a lo planteado por el autor Otto Peters, que si tomamos en consideración sus ejes empresariales, por una parte nos habla de la división de trabajo y por otra la masificación de los contenidos para establecer un rescate de los conocimientos previos y establecer un proceso de planeación y una organización atendiendo a necesidades, atendiendo a recursos disponibles y de ahí que también se pueda generar un beneficio económico. Me resta solo citar mis fuentes de información: Sevilla, Tarasov, Luna, 2017, del título de la obra Educar en la era digital, docencia, tecnología y aprendizaje, partido de las páginas 181 a las 192, editorial Pandora, Sociedad Civil de Capital Variable, México. Bien, por su atención, muchas gracias.